Bueno, buenas tardes. Vamos a mirar un complemento a nuestro tema de funciones. En este caso, vamos el día de hoy a analizar el concepto de la función inversa y las funciones inyectivas. Entonces, empecemos nuestro trabajo del día de hoy. Bueno, vamos a recordar el concepto de las funciones como una máquina en la cual tenemos un valor de entrada que va a ser la x. La función hace un proceso con ese valor de entrada y nos entrega un producto de salida, que en este caso es la y. Miremos entonces que esta máquina que nosotros tenemos acá, si la alimentamos con un 2, la máquina lo que hace es coger esa entrada, la va a multiplicar por 3 y luego le va a sumar 2. De manera que si alimentamos un 2, la máquina lo multiplica por 3, da 6 y al sumarle 2 nos da 8. Y así podemos seguir con otros valores, un valor de entrada lo llamamos dominio y un valor de salida que lo llamamos codominio o rango. Y aquí vamos a obtener unos pares, unas parejitas, que es lo que nosotros vamos a llamar pares ordenados, que podemos colocar en un plano cartesiano. En este caso podemos ver que la función, si la alimentamos con un número 2, tenemos una salida de 8, si la alimentamos con un 5, la salida es 17 y así sucesivamente. Vamos a mirar entonces que una función la reconocemos en una gráfica si trazamos una vertical, solo corta la curva en un punto. Entonces miremos esta función inicial, la función f de x igual a 2x más 1. Si nosotros trazamos unas líneas verticales, podemos observar que cortan la gráfica en un solo punto. Incluso si nosotros cogemos el eje Y como una vertical, todas cortan en un solo punto. Miremos otra recta, también va a cortar aquí en un solo puntico. Si miramos esta gráfica, y al cuadrado igual a x al cuadrado más 2. Esta gráfica, si nosotros trazamos unas verticales, observemos que corta a la gráfica en dos puntos, de manera que ya no está cumpliendo la regla que tenemos establecida para una función. Igual con la circunferencia. Si nosotros tenemos la ecuación de la circunferencia y al cuadrado más x al cuadrado igual a 9 y nosotros trazamos unas verticales, observen que va a cortarla en dos puntos. De manera que la gráfica que nos representa esa circunferencia no es una función. Observemos una parábola. Y igual a x al cuadrado menos 2. Si nosotros vemos esta parábola y nosotros trazamos unas verticales, puede ser una vertical en menos 1 y otra vertical por acá aproximadamente 1,7, cortan a la gráfica en un solo punto, solo la cortan en un punto, de manera que podemos decir que la primera y última gráfica son funciones, mientras que las dos intermedias no son funciones. Esta es la forma de reconocer una función cuando nosotros trazamos verticales y solo se corta la gráfica en un solo punto. Vamos a mirar entonces el concepto de la función inversa. Entonces, la función inversa, ¿qué ocurre entonces en nuestra máquina de funciones? Observemos entonces que si nosotros en una máquina de funciones alimentamos con una x, ella me entrega un producto de salida conocido como y. Mientras que la función inversa hace obviamente lo contrario. Yo alimento un valor de y me entrega como producto una x. Miremoslo gráficamente. Entonces, la primera. Para la primera, la función normalita f de x, yo la alimento con una x y ella me entrega un valor de y. Pero la inversa, que se denota con f elevado a la menos 1,
yo la alimento con una Y y ella me entrega una X. ¿Cómo sería el proceso entonces algebraico para esto? Miremosla con esta ecuación simple. F de X igual a Y eso a su vez igual a 2X menos 1. Lo que nosotros hacemos para poder interpretar el funcionamiento de la máquina inversa es cambiar los valores de la X por la Y. Entonces, donde estaba escrita una Y, ahora escribo la X. Igual a 2, pero ahora donde estaba la X, escribo la Y. Y menos 1, de manera que así me queda la ecuación, X igual a 2Y menos 1. Pero recordemos que nuestras gráficas siempre se hacen igualando esto es a Y, de manera que vamos a despejar Y. Entonces, ese valor de menos 1 lo vamos a pasar para el otro lado como más 1. Y esta expresión X más 1, ahora este 2 que multiplica va a pasar a dividir a ese X más 1, de manera que nuestra función inversa, la nueva Y, va a ser igual a X medios más 1 medio. Si lo quisiéramos expresar en valores decimales, pudiéramos decir que es Y igual a 0,5X más 0,5. Bueno, del mismo ejemplo de la diapositiva anterior vamos a graficar aquí en GeoGebra las gráficas correspondientes. Primero que todo vamos a graficar la función f de x igual a 2x menos 1. Entonces acá tenemos la gráfica. Recordemos entonces, primero el punto de corte en el eje Y es en menos 1. Y la pendiente de la recta es una pendiente de 2. Recordemos que la pendiente es altura sobre base. Esa altura sobre base es de un triangulito que se nos forma. Entonces, el punto por donde va a pasar la recta va a ser a una distancia de 1 en la base, 2 en la altura. Si aquí tenemos otro punto, ya podemos trazar la respectiva recta. Ahora vamos a observar la gráfica de la inversa que nosotros la vimos allá en la diapositiva anterior, que sería Y igual a X medios más 1 medio. Esto ya escrito obviamente en decimales, 0,5 X más 0,5. Está lo mismo, entonces el punto de corte está en 0,5 positivos, entonces acá a la mitad, mientras que la pendiente es 1 medio, entonces 1 en la altura, que es el numerador, y 2 en la base, que es el denominador. Nosotros podemos ver aquí el triangulito que se forma, que va a tener 2 unidades en la base, mientras que en la altura tiene 1. Y como la pendiente es altura sobre base, esa es la pendiente de 1 medio para esta recta. Ahí tenemos entonces la función con su inversa. Y podemos observar entonces ahorita que al trazar la recta Y igual a X, entonces la cual va a pasar por todos los puntos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, porque ambos son iguales. Esta recta, si nosotros vemos, es como nuestra recta espejo. ¿Qué quiere decir? La imagen de la gráfica de color rojo, la función inicial, se refleja en base a esta línea, es el eje de reflexión, y se refleja en este caso en la parte de arriba, que está en la parte superior, se refleja en la parte inferior y viceversa. Ya después de que se corta, la gráfica que está en la parte inferior se refleja hacia arriba. Es como si cogiéramos esto, lo graficáramos en un papelito y dobláramos el papel por la línea punteada. Así es que nos tiene que dar una gráfica junto con su inversa. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de una parábola para hacer el análisis si este tipo de funciones son inyectivas o no. Vamos a mirar la
función y igual a x al cuadrado menos 2. Entonces es este tipo de parábola que abre hacia arriba y corta en el eje y en menos 2. ¿Cómo es que hacemos las pruebas para saber si esto es una función o es una relación? Nosotros ya sabemos que es muy fácil, porque nosotros podemos trazar verticales y revisar si se corta la curva, la gráfica, en un solo punto, como en este caso, podemos decir entonces que esto es una función. Si se llega a cortar en dos o en más puntos, no es función. Bueno, vamos entonces ahora a graficar. Ya sabemos que esta es función, pero ¿será inyectiva? Para nosotros saber si esta es inyectiva, nosotros lo que hacemos es trazar unas horizontales. Vamos a probar entonces con estas dos horizontales. Vemos que la corta en 2 puntos. Esta función de esta parábola no es inyectiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta gráfica le demos el giro, estas líneas que ahorita son horizontales y cortan en 2 puntos, cortarían la gráfica en 2 puntos y ya sabemos que entonces esas no son funciones. Miremos entonces a ver si hacemos la inversa de esta parábola, que sería esta nueva en color azulito. Quitemos la roja. Hagámosle el análisis a esta nueva gráfica a ver si es función o si es una relación. Ya sabemos que la prueba que nosotros hacemos para una función la hacemos con verticales. Entonces nosotros trazamos un par de rectas y probamos y efectivamente vemos que se corta en 2 puntos. Entonces esto ya no es una función. Entonces recordemos, las funciones se prueban con rectas verticales y solo se debe cortar en un punto. Mientras que para saber si una función es inyectiva o no, lo hacemos con rectas horizontales para ver si al dar la gráfica la respectiva curva no se va a cortar en 2 puntos con las verticales. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de que tenemos funciones que no son inyectivas? Como el caso anterior, la función de la parábola. Todas las parábolas son funciones que no son inyectivas. Ya vimos que al trazar las horizontales cortan a la gráfica en 2 puntos. Y cuando intentemos hacer la inversa, la misma gráfica ahora atravesada por verticales se cortará en 2 puntos y ya no va a ser entonces una función, de manera que la función de la parábola, su inversa, no es una función. De manera entonces que aquí tenemos que aplicar un truco, y es que no podemos analizar la función en todo su dominio, desde menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que el dominio de las x, los valores de x, tenemos que recortarlos a unos rangos en que la función sea monótonamente decreciente o monótonamente creciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que quiere decir es un rango en el que la función siempre decrezca o baje, o siempre crezca o suba. En este caso, la función de la parábola, vemos que en el vértice de la parábola tenemos lo que se conoce como un punto de inflexión, que es donde la curvatura de la gráfica cambia. Es decir, en este punto, para esta parábola, la función viene decreciendo desde menos infinito hasta 0, viene decreciendo, y cuando x es igual a 0 se presenta nuestro punto de inflexión, y a partir de este punto la gráfica entonces cambia y se torna creciente. Desde aquí hasta el infinito esta gráfica estará en un proceso de crecimiento. Entonces,
Podemos hacer el análisis para la gráfica hacia los negativos, que sea monótonamente decreciente, o podemos hacerla hacia los positivos, que sea monótonamente creciente. Entonces esto es muy sencillo porque establecemos con cuál de las dos vamos a trabajar. Por lo general se acostumbra a trabajar en rangos que igualmente sean cercanos a cero y ojalá que sean positivos. De manera que esta va a ser nuestra nueva gráfica de trabajo, en el que el dominio ahora va a ser desde 0 incluido hasta infinito. Este va a ser el nuevo dominio. Ahora sí, si nosotros analizamos esta gráfica desde 0 hasta infinito y trazamos las respectivas horizontales, podemos observar que solo se corta en un punto. Ahora sí, esta gráfica es inyectiva, de manera que ya podemos proceder a hacer la respectiva gráfica de su inversa. Acordémonos que para eso nosotros trazamos la recta y igual a x, que es como nuestra eje de simetría, nuestro eje de reflexión. Entonces la imagen que se refleja en ese eje sería esta gráfica ahora en color rojo, que sería la función inversa de este tramo de la parábola. Ya no vamos a decir que es la parábola completa, sino sencillamente un tramo, una parte, una rama de la parábola, y esta sería su inversa. Y si nosotros aplicamos a esa gráfica en color rojo, vamos a ocultar ahora la gráfica de color azul, ocultamos nuestro eje de simetría. Vamos entonces nosotros a observar que cuando tracemos diagonales, verticales, van a cortar la gráfica en un solo punto. Entonces ahora sí, esto es una función. Entonces, de manera que de este tramo podemos obtener una función que al trazar verticales solo la corte en un punto y que siga cumpliendo el concepto de función. Bueno, solo resta agradecerles, esperando que la explicación haya sido totalmente clara y de fácil comprensión. Recordarles que sigan visitando el canal y estar pendientes de los respectivos videos para el avance de su respectiva formación académica en el grado en el que se encuentran. Gracias y una feliz tarde para todos.